un Ministerio de Justicia en la República Dominicana que marche al paralelo con el Ministerio Público, que cumpla con la función administrativa, y para ello ha dicho el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Miguel Surún Hernández, que la República Dominicana necesita a tales fines una modificación constitucional. Yo creo que no es menester hacer una modificación constitucional, porque el artículo 175 de la Constitución de la República contiene, Juan Ramón Gómez Pérez, Gabriel, el cantante Gabriel. El artículo 175 contiene una serie de funciones desde el punto de vista administrativo que le concede la Constitución de la República a un órgano interno del Ministerio Público, que también es abordado en la ley interna orgánica del Ministerio Público, la ley 133-11, que se llama Consejo Superior del Ministerio Público, que es otro de los consejos que crea la Constitución de la República del año 2010, que creó también el Consejo Superior del Poder Judicial. Innecesarios consejos, porque en la práctica hemos podido ver que lo único que hicieron esos consejos fue precarizar las garantías de derechos de las personas que son servidores públicos de esas dependencias. Los jueces hoy tienen menos garantías de derechos porque el Consejo Superior del Poder Judicial es un precarizador de derechos, es un conculcador de derechos, y hemos visto, bueno, desde el surgimiento del Consejo Superior del Poder Judicial, la mayor cantidad de jueces destituidos en la historia en un periodo de tiempo determinado, y eso es a causa de ese Consejo Superior del Poder Judicial, que, insisto, es un consejo prevaricador incluso. Es prevaricador, de forma responsable lo digo. Y todos los asuntos internos, por ejemplo, porque los consejos tienen en su haber, Juan Ramón, la responsabilidad de la sanción disciplinaria, o sea, de los procesos disciplinarios dentro de lo que se conoce como el proceso administrativo sancionador, de conformidad con la ley 107-13 y con sus procedimientos internos y reglamentos. Y ellos se dan el lujo de violar la Constitución de la República, diciendo no, porque aquí no hay gravedad, porque esto es un asunto disciplinario, como que si la Constitución de la República pudiera ser distingos. Cuando la Constitución de la República te dice, usted no puede abrir esa puerta, usted no puede abrir esa puerta. No, yo la puedo abrir porque no voy a usar la llave, voy a usar tal o cual escaramuza para poder aperturar la puerta. Y eso es una afectación y violación a la Constitución de la República. ¿Y cuándo lo hacen? La Constitución de la República prohíbe un levantamiento del velo proscriptivo respecto a las comunicaciones. Te dice que para tú intervenir las comunicaciones, tú necesitas una orden judicial. Pero también te dice a ti, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución, que hay algunos privilegios de jurisdicción. Y que cuando hay privilegios de jurisdicción, hay un juez competente. Y que ese juez competente tiene que tener una condición tal, una jerarquía tal, que sea superior al de la persona que esté siendo investigado, por ejemplo. Entonces, un juez de primer grado no puede emitir una orden para levantar el velo proscriptivo constitucional de amparo de las comunicaciones, para que le sea intervenida las llamadas telefónicas, intervenido el celular o el teléfono a una persona de su mismo grado. Porque hay un juez superior que es el que debe dar la orden. ¿Y sabe lo que hace el Consejo Superior del Poder Judicial con eso? Se lo pasa por un lugar donde no da la luz. Entonces son unos charlatanes irresponsables, conculcadores de garantías de derechos para su propio cuerpo. Imagínate si tú, el ejemplo de los jueces que componen ese cuerpo, que dicho sea de paso es una estupidez grande, porque tú sabes cómo se eligen, por votación. Por votación, no se eligen por condiciones. No es que aquel tiene 500 maestrías, 200 especialidades, ha escrito esto, pero tiene un pensamiento en tal nivel. No, es por voto.
por voto, como que si el voto cualificara, como si tener más votos. Mira, el voto es tan inservible que cualquiera puede ser presidente de la República, porque solamente necesita que todos los que sean estúpidos voten por él. Entonces podemos tener un presidente estúpido en la República. Entonces, cada vez que se elige por voto, nosotros no podemos decir que es un voto cualificado, independientemente de que sean jueces o fiscales los que voten por él. Entonces son profesionales del derecho, son especialistas y tienen una facultad que la Constitución y las leyes les otorga por la forma de selección que hay a los fines de la concreción y el otorgamiento y la obtención de tal condición de esa magistratura, pero eso no quiere decir necesariamente que sean eruditos, que sean las personas con más conocimientos y nada por el estilo. Entonces eligen por votación. Y el invento ese, porque es un invento de la Constitución del año 2010, porque la gente cree que porque está en la Constitución todo es bueno. No, mentira. 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 Eso es una creación constitucional fallida. Y es tan fallida que en la conformación del primer Consejo Superior del Poder Judicial, uno de los miembros salió para la cárcel. Y en el segundo, uno salió gritando y vilipendiando todo el sistema y al presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cuál fue el resultado de esos consejos? El amedrentamiento, el sojuzgamiento, la persecución, los vejámenes, la violación a las garantías de derecho y el apadrinamiento de eso en el Consejo. Porque lo primero que tiene que hacer un juez cuando se le presenta la dicotomía de una actividad procesal defectuosa, o sea, de una actividad investigativa y un acto resultante del mismo que se hizo en desapego a la Constitución de la República, lo primero que tiene que hacer es declarar la nulidad o, en la verborrea jurídico-constitucional, declararlo como una actividad procesal defectuosa, sin valor desde el punto de vista probatorio. Pero ¿sabe lo que hacen en esos consejos? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso lo toman como bueno y válido. Bueno, pues entonces, como íbamos diciendo, el Consejo Superior del Ministerio Público tiene unas potestades que le otorga la Constitución de la República en su artículo 175, y ninguno o ningunas de esas potestades que le da el artículo 175 coliden con la posibilidad de establecimiento de un Ministerio de Justicia. Es decir, que el Ministerio de Justicia a que aspira el presidente de la República desde el punto de vista estrictamente legal, desde el punto de vista estrictamente constitucional, no afecta a la Constitución, no se margina de la misma y por vía de consecuencias no se hace necesaria una modificación constitucional a tales fines. No hay necesidad, en lo más mínimo. Ahora bien, dicho esto, tendríamos que pasar todo lo relativo a la necesariedad de preguntarnos si es necesario. Y después de preguntarnos si es necesario, preguntarnos si es atinente. Y después de saber si es atinente, preguntarnos hasta qué punto esto, como dijo don Miguel Guerrero hace un ratito, se instituye o no en una ampliación de la burocracia estatal. Y como dice la canción de José José, la que más me gusta a mí también, por cierto, que es la pregunta que hay que hacerse siempre en este tipo de casos, Juan Ramón, Gabriel, ¿y para qué? O sea, ¿y para qué? A mí lo que me gusta de las propuestas gubernamentales es que te permiten a ti ver quiénes son los correveidiles existenciales de esta época. Porque cuando el gobierno dice, vamos a hacer un ministerio de justicia, ya tú ves desde la mañana, por la mañanita, cuando ya están diciendo
personas que no son abogadas, personas tampoco que no son legisladores, ni vocación de tal o cual cosa, ni de una cosa ni de la otra, y ya te empiezan a justificar la necesidad de un ministerio de justicia, siempre y cuando esto no afecte al que yo creo que es el cuerpo en la República Dominicana que más incide, y tiene hasta su lógica, en los opinadores de la República Dominicana, que es el Ministerio Público. Siempre y cuando esa gente del Ministerio Público no se quejen, todo pasará sin pena y sin gloria y todo es bueno, y se santificará y vamos a bautizarlo y todo es chulísimo. Lindo, bello, precioso. Pero la pregunta es, ¿para qué el Ministerio de Justicia? Nosotros tuvimos un Ministerio de Justicia, no es un asunto nuevo. Eso no es algo que el presidente de la República se esté inventando y que haya que decir aquí en la República Dominicana. Lo que pasa es que el Ministerio de Justicia anterior tenía las mismas condiciones constitucionales y tenía las facultades y potestades que le creaba la Constitución de entonces a su símil del Ministerio Público de hoy. O sea, era un Ministerio Público llamado de forma diferente. Solamente había que cambiar el nombre. Pero lo que pretende el Poder Ejecutivo, en principio, con lo que ellos han dicho, tiene que ver con el asunto de las cárceles, el poder, porque fíjese que la Constitución de la República en su artículo 175 jamás hace alusión al régimen penitenciario de la República Dominicana. No se refiere al régimen penitenciario. Entonces, es algo que el presidente de la República, por acto administrativo presidencial, en este caso decreto, puede reglamentarlo. El presidente tiene la potestad legal de crear cualquier ministerio y hacerlo desaparecer por igual. De hecho, no todos los ministerios son mencionados en la Constitución de la República. Entonces, el presidente, dentro de las potestades que le concede el artículo 128 de la Constitución de la República, tiene la facultad de crear, para los fines de la viabilidad de la administración pública, estos espacios. Pero, por más que se quiera decir que es una de las mentiras mejor vendidas o de la que se pretende vender de forma que no afecte el sentir nacional, porque la gente no quiere nada que sea erogación de recursos económicos. La gente no quiere nada que salga de sus bolsillos. Ok, está bien, tú quieres crear tu juguete nuevo. ¿Cómo se llama lo que tú quieres crear? Ah, tú quieres crear un Ministerio de Justicia. Soy yo bonito, perfecto. Ah, pero espérese, eso no va a implicar aumento en el presupuesto destinado al Ministerio Público. Falso. 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 Pero no solamente falso, sino abusivo, malsano e incorrecto. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene años, muchísimos años, pidiendo un aumento presupuestal, porque lo requiere, porque lo necesita para su tecnificación, para la educación interna de los miembros del Ministerio Público, para su formación. Entonces, tú lo vas a dividir, vas a crear un nuevo elemento, un nuevo cuerpo nacido del mismo Ministerio Público y lo vas a mantener con el mismo presupuesto. Pero hay un problema. La gente que son de carrera del Ministerio Público no se pueden ir para el otro lugar, porque su carrera implica que tienen unas atribuciones legales, unas facultades legales y unas obligaciones que son marginadas de las procuras que pueda tener en términos facultativos el nuevo organismo. Entonces, tenemos al Ministerio Público encargado de la investigación penal, que es lo que dice la Constitución de la República. De un lado, y del otro lado va a haber que crear, como dijo don Miguel, toda una parafernalia. Toda una parafernalia. ¿Por qué? Bueno, porque en principio usted no se va a llevar, por ejemplo, el departamento o creo que se llama Unidad de Bienes Incautados del Ministerio Público, que por cierto hace un excelentísimo trabajo, un trabajo eficiente, de manos de la magistrada Damia Veloz. Un muy buen trabajo.
algo plausible, que incluso dentro de los miedos que se tiene, dentro de los recelos que hay respecto a la creación de la OCABI, o algo así que se llama la nueva organización para la administración de los bienes incautados, que nace a partir de la ley, existía antes, pero no estaba fundada en una ley, pero ahora con la ley de extinción de dominio, se pretende que este sea el organismo que tenga que regir lo que tiene que ver con la administración de los bienes incautados en la República Dominicana. Entonces el recelo, el miedo que se tiene es porque la magistrada Damia Veloz le ha impregnado, ya es un poco personalizar las cosas, pero lamentablemente en este país hay gente que sí lo hace bien y hay gente que no lo hace bien. En el caso de la magistrada le ha impregnado un sello particular personal de escrupulosidad, eficiencia, buen manejo, efectiva custodia y eficiente administración de los bienes incautados. Entonces uno no quiere que eso vuelva hacia atrás, porque a la persona que lo someten a un proceso penal, le retienen un bien, cual que sea, y 1 año, 2 años, 3 meses, lo que sea, después resulta ser absuelto del proceso penal al que estaba sometido y se ordena la devolución del bien que le fue retenido, lo mínimo que quiere es que ese bien esté en las condiciones en que se encontraba al momento de la retención. Lo que sí ocurre con la magistrada Damia Veloz y su equipo. Eso lo digo yo de forma responsable por la práctica. O sea, en la práctica yo he tenido que ir ahí en innumerables ocasiones a solicitar devoluciones de bienes que haya sido ordenada su devolución, valga la redundancia, y uno queda satisfecho. Sí, ciertamente hay muchos, ellos mismos tienen sus celitos para hacer las cosas cada vez más eficientes, te hacen muchas exigencias que a veces te hacen a ti enojar, pero que cumplen con los efectos al final. Y tú debes entender que se habla de el intento de llevar a efecto la custodia de bienes sobre los que todo el mundo quiere depredar. Todo el mundo quiere un pedazo de ese botín. Todo el mundo sabe lo que ocurría antes, cuando la administración de los bienes incautados lo tenían algunas personas ahí que se hicieron famosos. Y se prestaban vehículos y se perdían armas de fuego y se perdían bienes no incautados para su administración, sino que eran muchas veces bienes a utilizar en el intento de probar los tipos penales. Eran evidencias, que no es lo mismo. Porque las evidencias son aquellas que sirven, de alguna forma, que han sido recogidas como elemento probatorio en un momento, para la formulación y fundamentación de una imputación penal que se le haga a una persona. Entonces, esas evidencias, no, aunque puedan tener la doble condición de evidencia y bienes incautables, en principio, la importancia que tiene para la determinación y concreción del tipo penal, la evidencia, hace que su manejo, incluso que es discutible desde el punto de vista probatorio, sea diferente. ¿Por qué? Porque esas evidencias y los elementos de prueba tienen un trípode probatorio. Deben ser recogidas con apego a la norma, tienen que ser manejadas, y ahí ya vamos para el asunto de la administración de esos bienes, con apego a la cadena de custodia de la prueba, y tienen que ser incorporadas a la norma de conformidad con la ley y con una resolución de la Suprema Corte de Justicia que se llama Resolución para el Manejo de los Elementos Probatorios. Que los elementos materiales y los elementos documentales tienen que hacerse incorporar a través de un testigo idóneo, y eso ya es un asunto de técnica de litigación en los procesos penales. Pero sin llegar tan lejos y sin hablar tanto, sin hacer tanto circunloquio al respecto, porque de lo que se trata es de el análisis de la necesidad, el y para qué de José José con respecto, Juan Ramón
Gabriel. Gabriel siempre está en su música. Gabriel con arepa venezolana y música. ¿Es arepa o cachapa? Arepa. A propósito de arepa, déjame recordarte algo, Gabriel, ahora. El y para qué del Ministerio de Justicia. No habrá forma de crear un Ministerio de Justicia sin acrecentar el presupuesto. Es más, sin destinar una partida presupuestaria, porque no va a ser autosuficiente. Ahí no se siembra nada, ahí no se produce nada en términos financieros, salvo el gran negociazo que representa para la República Dominicana, pero esos números algún día saldrán, son los números negros de presupuestarios de la economía nacional. El gran negociazo que representa tener a 62,000 personas aproximadamente presas en las cárceles, teniendo que destinar a cada uno de ellos las 3 papas calientes, como dicen en el argot popular. Eso es un negociazo. Eso es un gran negocio. Y salvo eso, yo no creo que el sistema, que dicho sea de paso, digo salvo eso si se toma como el negocio que es, pero no es un negocio para el Estado, es un negocio para las personas que intervienen en ese negocio. Salvo eso, pues como no hay la posibilidad de recuperación económica de lo invertido ahí, va a tener que destinarse una partida presupuestaria mayor. Mira, Gabriel, Juan Ramón, te decía de la arepa, ¿verdad? ¿Cómo se llama este cantautor venezolano que es padre de una jovencita que también es muy buena, que se casó con Camilo, Ricardo Montaner? ¿Tú conoces una canción de Ricardo Montaner que habla de la arepa? No, ninguna. No, usted tampoco. ¿Cómo? ¿Y esa que se llama Un hombre normal? ¿Cómo que dice? Yo no sé cuál es esa. ¿Cómo hace, Dios mío? Pero sí. Él le hace alusión a ese. Ese es el plato nacional de tu país. Ajá. El que más se come. El que más se come. Ajá. Entonces, no, espérate, mira aquí, estoy buscando las letras como que 55. Estate tranquilo que esa gente no viene ahora, muchachos. Cógelo con calma. Mira, déjame ver dónde que dice. ¿Dónde que está? Dios mío, ¿dónde está? Deme un segundo, señores. Mira aquí. Mi arepa. Dice, nunca fui tu prioridad. Y nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención. Y tengo que asimilar que si estuve, ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal. Señores, gracias. Lamentablemente el tiempo ha llegado al final. Para nosotros ha sido un gran placer estar con ustedes. Y mañana continuamos con este programa, El Rumbo de la Tarde. Esperen a los poderosos. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.